casa de oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, blanca. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos. Y para que se cumpliera la escritura, Jesús, estando en agonía, dijo: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él lo hizo todo, mis hermanos. Levanta tus manos al que lo hizo todo. No a nosotros la gloria, sino a tu nombre, oh Señor, por tu misericordia. Consumado es, Señor, por tu sangre preciosa, Señor. Es como tú, Jesús, con toda tu gloria y majestad, siendo Dios y eterno Rey. Te humillaste hasta tu vida entregar. ¿Quién es como tú, Jesús? Con toda tu compasión y bondad, eres tú el buen pastor, que por tus ovejas todo lo da. Camino del Calvario, no miraste atrás, dando siempre gloria al Padre. Fuiste fiel hasta el final. Consumado es, proclamaste victorioso, pues tu obra terminada fue. Consumado es, por tu sangre preciosa, mi pecado perdonado es. Consumado es, no hay más condenación, pues tú has vencido con poder, y hoy tu nombre es exaltado, nombre
otra vez a Él. ¿Quién es como tú, Jesús? Con toda tu gloria y majestad, siendo Dios y eterno Rey, te humillaste hasta tu vida entregar. ¿Quién es como tú, Señor? ¿Quién es como tú, Jesús? Con toda tu compasión y bondad, eres tú el buen pastor, que por tus ovejas todo lo das. Ahora dile: y camino del Calvario, no miraste atrás, oh, no miraste atrás, dando siempre gloria al Padre. Fuiste fiel hasta el final, consumado es. Proclamaste victorioso, pues tu obra terminada fue. Consumado es. Por tu sangre preciosa, mi pecado perdonado es. Consumado es. No hay más condenación, pues tú has vencido con poder. Y hoy tu nombre es exaltado. Exalta el nombre de Jesús y dile: nombre sobre todo es. Para siempre damos gloria solo a ti, Cordero fiel. Alza tus manos y dale gracias a Jesús. Consumado es por su sangre preciosa. Consumado es. Aleluya. Aleluya. Dame de beber, Jesús. Dame de tu agua divina. ¿Por qué no alzas tus manos y recibes esa agua y le dices conmigo: ya no quiero tener sed jamás. Haz correr en mí tus ríos de agua viva. Dame de beber, Jesús, ya no quiero. Dame de tu agua divina. Ya no quiero, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Haz correr en mí tus ríos de agua viva. Dame de beber, Jesús. Dame de tu agua, Señor, de tu agua divina. Ya no quiero tener sed jamás.
agua viva. Dame de beber, Señor, de tu agua viva. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de tu agua, Señor. Dame de tu agua viva. Ya no quiero tener sed jamás. Dame, Señor, de tu agua viva. Dame más. Dame de beber, Jesús. Dame de beber, Jesús. Ya no quiero tener sed jamás. Ya no quiero tener sed jamás. Ya no, Señor, ya no, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Haz correr en mí tus ríos de agua viva. Haz correr en mí tus ríos de agua viva. Haz correr en mí tus ríos de agua viva. Sí, Señor. Ven, Señor. Mi boca está sedienta, Señor. Mi alma tiene sed de ti. Sáciame, Señor, en las fuentes de tu agua de vida, Señor. Sácianos, Señor. Sácianos, Señor. Porque tú haces cosas nuevas. Tú haces cosas nuevas, Señor, que no conocemos. Y también queremos que nos renueves, Padre, en nuestro entendimiento, como dice tu palabra. Que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Señor. Queremos renovarnos en tus fuentes. Que tú nos purifiques, Señor, en tus fuentes de agua de vida. Purifícanos, Señor. Purifícanos, Señor. Purifícanos. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, justo y verdadero, tú eres fiel. Lo que has dicho tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Y hasta los cielos, y hasta los cielos es tu misericordia, y hasta las nubes tu fidelidad. Tú eres Dios de pactos, tú permaneces tus promesas, pues tu amor eterno es, y desde ahora y para siempre, y yo confiaré, aunque todo se termine, tu palabra eterna es. La fe en la vida del creyente es una palabra fundamental. En la carta que escribe el apóstol Pablo al pueblo de los hebreos, a la iglesia que está de los hebreos, especifica en el versículo 11:1 y define de una manera muy completa lo que significa la fe. En donde se describe de esta forma: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez no hay ningún otro componente en la vida cristiana que sea más importante que la fe. Esta no se puede comprar, esta no se puede vender, esta no se puede traspasar de una persona a otra. Entonces, ¿qué es la fe?
y qué papel juega dentro de la vida cristiana. El diccionario define la fe como la creencia o la devoción o la confianza de alguien sobre algo en especial, sin que ésta sea una prueba lógica. También lo define como la creencia y devoción en Dios. La Biblia tiene mucho que decir de la fe, habla mucho de la fe. De hecho, entendemos que sin fe no tenemos lugar con Dios, porque dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la creencia de que hay un solo Dios, único y verdadero. Esa es la fe. Y sin temor a equivocarme, podríamos hacer una larga serie en referencia a la fe. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos has permitido reunirnos y congregarnos en tu nombre con el único propósito de alabarte, exaltarte, Señor, reconocer tu grandeza y tu poder y escuchar el mensaje que has puesto claro sobre tu palabra, Señor. Aquello que has escrito para nosotros, qué bendición tener tu voluntad escrita para que no haya, Señor, hierro o tropiezo en nuestras vidas. Bendice esta palabra, Señor, habla a nuestros corazones, haznos entendidos en el mensaje que tú tienes. Ayúdanos a meditarlo, Señor, a que este mensaje en nuestro corazón se haga propio, que no nada más lo escuchemos, sino que verdaderamente podamos ejercitarnos en lo que tú quieres sobre nuestras vidas. Prepáranos, Señor, toma el control de todas nuestras emociones, de toda distracción que pueda haber a nuestro alrededor, Señor, para que confiadamente podamos escuchar lo que tú tienes que decirnos. Y a mí permite que este siervo tuyo, Señor, exponga diligentemente la palabra de verdad. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tenemos mucho que hablar de la fe. Existen muchas enseñanzas que tienen este principio básico. Esta mañana me gustaría que pudiéramos sentar un fundamento de esta fe sobre nuestras vidas, de manera que siempre esté fresco, que en todo momento recordemos el motivo de nuestra fe, la confianza que tenemos. Me gustaría dar comienzo aclarando que todo mundo tiene fe, y ese es un principio básico. Aún aquellos que niegan a Dios tienen fe, creen en algo que no es Dios, pero creen en algo, tienen una creencia en algo, depositan su confianza en algo. La diferencia entre ellos y nosotros es en quién depositan esa fe. Es una diferencia abismal. Si no me recuerdo, hace algunos años hablé en referencia a este punto, específicamente sobre la diferencia de lo que cree la gente que no cree en Dios y los que creemos en Dios. Todos tienen algo de fe. Por ejemplo, alguien que bebe agua cree con toda confianza que esa agua es saludable para él, sin saber lo que pueda contener en ella. Esa es una fe en lo que está tomando. Comemos en un restaurante confiando de que ese producto no nos hará daño. Recibimos o tenemos un dinero y vamos y lo cambiamos con la confianza de que ese dinero va a tener un valor, aun cuando eso sea solo un pedazo de papel o un pequeño pedazo de metal. Bien, un hombre puede tener fe en un amuleto, puede tener fe en los horóscopos. Hay cristianos que creen en los horóscopos, eso es algo medio incongruente, pero hay cristianos que dicen creen en los horóscopos, pero bueno, en sí mismo puede creer, tiene fe en sí mismo. Yo sé que puedo hacerlo, yo sé que puedo lograrlo. Podemos poner una lista innumerable de cosas en las cuales la gente puede depositar su fe. Alguien pone sus manos en la vida de un cirujano, aun cuando no conoce nada de medicina, y le permite que abra su cuerpo y que le haga una operación, confiando en la capacidad que el médico tiene. Eso es tenerle fe. No cualquiera se deja que le abran, ¿verdad?, para poderle operar. La gente puede depositar su confianza en cualquier cosa que le pueda ayudar a salir adelante.
La iglesia tradicional es una muestra muy palpable de esta fe. Dentro de esos ritos y costumbres y tradiciones que llevan a cabo dentro de la iglesia tradicional, la gente tiende a depositar su fe sobre gran variedad de imágenes, santos, sobre la cual la gente tiene certeza de que puede lograrle un milagro. La fe opera de esa forma. Muchas veces de una manera que nosotros no comprendemos. La fe espiritual es diferente a la fe natural. Todo lo que le acabo de decir es una fe natural, pero la fe espiritual es diferente. La fe de la cual le acabo de hablar y de la cual yo quiero hablarle este día está puesta en una fe espiritual y radica precisamente en quien hemos confiado. Creo que tenemos que volver a hablar de esa definición de fe en donde dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted y yo hemos creído en Dios y en todo lo que Él implica, de la manera que nuestra confianza está puesta en Él. Él es el eje y el punto de referencia sobre la cual hoy nosotros, usted y yo, confiamos. Tan solo por realizar un ejercicio medio extraño. Imagine usted que a Noé le ha sido encomendado esa tarea titánica de poder elaborar un arca. Le han dado medidas y características especiales, porque estaba a punto de acontecer un diluvio. Si Noé no hubiese creído en lo que Dios iba a hacer y que estaba dispuesto a cumplir sobre el pueblo, no hubiera puesto manos sobre la obra. Simplemente hubiera dicho, pues mucho gusto, Señor. Pues qué bueno que vas a acabar, ¿verdad? Pero a él le encomendó una tarea y por fe, sin ver nada, se puso a construir la obra. Bien, de tal forma podemos hablar de las personas que han confiado en Dios y han hecho actos llenos de amor, de verdad, de confianza, retándose a sí mismos y entregándose así aún hasta la muerte. La fe verdadera se demuestra con acciones, se demuestra confiando en Dios y haciendo las cosas. La fe no se puede comprar, como le acabo de decir, no se puede vender, no se puede traspasar. Es más, usted no puede adquirir la fe por usted mismo, ni yo puedo adquirir la fe por mí mismo. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. ¿Por qué hace mucho tiempo le predicaron del Evangelio y usted no creyó y hoy sí cree? ¿En qué momento hizo clic en su cabeza y dijo, esto es la verdad? Bien, la palabra de Dios nos muestra en Efesios 2:8. Vaya ahí, por favor, acompáñeme. ¿Está ahí? Efesios 2:8, leo, Dios habla hoy, dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Aún esa fe para creer es un regalo que Dios ha puesto en nosotros. Y como es un regalo, no tenemos un mérito para tenerlo. Como un regalo, no somos merecedores de él. Es algo que Dios nos ha puesto, igual que la gracia y la misericordia. La fe han sido otorgadas por Dios a nosotros. Es de acuerdo a su plan perfecto y a su propósito que usted y yo hemos creído. No está fuera de su control. Entonces nosotros debemos darle todo reconocimiento a Él. Quizás deberíamos de reflexionar en eso de que yo he aceptado al Señor
¿Verdaderamente has tenido el propósito de aceptarlo? ¿O el Señor te ha escogido a ti? ¿Ha tenido ese deseo de que tú? ¿Te ha motivado para que te acerques y para que creas en el Evangelio? Y te ha depositado esa parte proporcional de fe para que tú nazcas y crezcas. La fe es tan importante que hace una separación total. ¿De qué manera? Los que creen están de un lado y los que no creen están del otro. Los de este lado son llamados hijos de Dios. Los que creen son llamados hijos de Dios. Los demás no son llamados hijos de Dios. Entonces, esta fe es tan importante que define nuestra situación actual, pero futura también. Al creer, nosotros estamos definiendo nuestro futuro en la eternidad. No en 5 años, no en 10 años, sino en una eternidad. Entonces, esta fe para creer es sumamente importante, porque separa el mundo en dos: aquellos que creen y aquellos que no creen. Así de simple y así de sencillo ha sido diseñado esto, para distinguir a los suyos de los que no son suyos. A eso llamamos la fe salvadora, y por medio de ella usted y yo hemos creído. Eso es un acto soberano y maravilloso de parte de nuestro Dios, que parece tan simple, pero es algo tan maravilloso. Pues yo nada más creí, así es lo único que ocupamos, creer. Y cuando creemos, entonces todo esto sucede alrededor de nuestra vida. Cuando creemos, en ese preciso momento es sellado nuestro destino. Porque no importa lo que suceda, no importa cuántas veces usted tropiece, no importa cuántas veces usted caiga, si usted se arrepiente y se acerca a Dios confiadamente, el Señor ha dicho que va a perdonarnos. Si usted verdaderamente ha creído en Dios y tiene su fe en Él, entonces Dios le ha rescatado y ha sido marcado como su hijo. ¿Rebelde? Sí, pero su hijo. ¿Necio? Sí, pero su hijo. ¿Pecador? Sí, pero su hijo. Entonces debemos de entender que esto marca una gran diferencia. Nos coloca en una posición verdadera. Ojo, esta fe debe de ser genuina y verdadera. Y solamente usted sabe, y el Señor sabe, si su fe es genuina y verdadera en este aspecto. Algo por lo que nos preguntamos y alguna vez comentamos cuando comentaba con algún pastor, era en referencia a hablarle a alguien, decirle: pastor, yo creo que si llegamos, que esperamos en el cielo y nos encontramos en el cielo, encontraremos gente que jamás esperábamos ver ahí, porque nunca supimos que ellos verdaderamente creyeron de verdad. Y quizás nos imaginamos: ¿y tú qué haces aquí? Bueno, pues yo creí. Es que pues yo te veía bien mal y todo. Bueno, pero sí creí. Pero también va a haber momentos en que no veamos a gente que esperábamos ver, porque tenían una vida quizás de mucha apariencia, pero en nada de verdad. La realidad solamente la conoce el Señor en nuestro corazón, si verdaderamente ha nacido esa fe salvadora en nosotros. La fe no es una definición teológica, sino más bien una manifestación práctica de la confianza en Dios. En el Antiguo Testamento, esta fidelidad y confianza o confiabilidad es lo opuesto a la apostasía o la negación de nuestro Dios. La fidelidad es la respuesta humana a la fidelidad de nuestro Dios. Debemos confiar en Él. Debemos de creer en Él, y la parte clave de todo esto es su carácter. Dios es fiel. Pero volvamos a nuestra definición, que es lo que tratamos de explicar esta mañana y tratamos de comprender.
Para poder hablar de esta definición de la cual hoy quiero tomar tema, debemos de recordar que es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de no se ve, y estamos obligados a separar esta oración. Entonces vamos a tomar esta oración para tomar dos palabras, para separarla en dos frases, pero haremos énfasis en dos palabras. La primera es certeza y la segunda es convicción. Certeza y convicción dentro de estas dos frases que estamos tratando de separar y que vamos a tratar de explicar, tienen esa específica fuerza de la cual hoy vamos a hablar. La certeza de lo que se espera. Con certeza, una madre espera a su hijo nacer del vientre, con esa seguridad, sabedora de que al cumplimiento del plazo establecido, ese niño nacerá y lo tendrá en sus brazos. Con certeza, un agricultor espera que las lluvias lleguen al observar que el cielo está totalmente oscuro, totalmente nublado y que los truenos anuncian la venida de las aguas. Con certeza asistimos nosotros con un pedazo de papel o un trozo de metal, creyendo que la persona que está en la caja va a aceptárnoslo a cambio de lo que llevamos en nuestro carrito de supermercado. Con certeza un médico puede dar un diagnóstico en base a los estudios clínicos que se han realizado y decir que tienes o no tienes algún padecimiento. Pero nosotros no hablamos de ese tipo de certeza. La certeza de la cual se habla en este versículo no tiene nada que ver con una seguridad personal, que está basada en experiencias, en conocimientos o en algún gobierno. No. Todos ellos o todas estas certezas son susceptibles y tienen cierto margen de error, cierto margen de falla. Es una certeza, pero no es la certeza de la cual estamos hablando en la palabra de Dios. Del hebreo hupotasis, que significa substancia, que también se traduce como seguridad, que se traduce como confianza, significa o está compuesta por dos palabras y que al unirlas literalmente puede ser traducida como sostenerse en un fundamento o estar parado firme en un lugar. Eso significa confianza. La fe, pues, entonces es una confianza firme y una viva esperanza. La fe es la substancia de lo que estamos esperando y lo que todavía no alcanzamos a ver. Es la confianza de lo que esperamos que suceda. Las bendiciones espirituales que queremos o que estamos esperando el día de hoy, pero más allá, las bendiciones espirituales que aún no alcanzamos a ver en Cristo Jesús. En los antiguos tiempos, o en el Antiguo Testamento, los hombres tenían que confiar en las promesas de Dios. Él les había dicho que iba a enviar un Mesías, que Él vendría y sería libertador, que quitaría todo pecado, y les habló que ese Mesías justo los purificaría y los gobernaría. Ellos creyeron estas promesas, ellos confiaron, ellos tuvieron fe en lo que el Señor les había dicho. Ellos no tenían la claridad que usted y yo hoy tenemos. Ellos solo tenían una parte. El Antiguo Testamento era parte de esto. Leían solo unas cartas, no estaba compilado como lo tenemos hoy. Ellos solo tenían fragmentos de algunas historias. No tenían la historia completa como la tenemos usted y yo junto a nosotros. Pero sabían y confiaban que todas estas promesas habían sido dadas por Dios y en ella pusieron su confianza y su esperanza, solo para no verlas con sus ojos,
cumplidas, pero sí se llevaron a cabo. Fe es vivir una esperanza tan real que da una absoluta certeza en uno. Las promesas que acabo de mencionar en el Antiguo Testamento eran tan reales para ellas que creían todo lo que el Señor decía. Todas las promesas del Antiguo Testamento están relacionadas al futuro. Ellos no vieron el cumplimiento de ninguna de ellas. Cuando Isaías hablaba, no alcanzó a verlo. Cuando se anunciaba un Mesías, ellos lo estaban esperando y tuvieron que pasar muchos años para que esto se pudiera haber cumplido. Pero estos fieles actuaban como si estas promesas estuvieran en tiempo presente, creyendo en ellas. Le creyeron a Dios, creyeron en su palabra, y con base a lo que creyeron, ellos vivieron, confiando en ese Dios que nunca vieron. Eran personas de fe, y la fe les dio certeza, aún de las cosas que habían de venir. La fe no es un anhelo ferviente de que algo pase, de un mañana incierto. La fe verdadera es una certeza absoluta, y a menudo esta certeza absoluta son cosas que el mundo considera irreales e imposibles. Si usted le habla a una persona de que hay un infierno, más en la actualidad, ¿qué cree que sucede? Dice, eso no existe, el infierno está aquí. Aquí vamos a pagar todo lo que hagamos. Que va a haber una separación de unos con otros. No, todos somos, Dios nos ama a todos. Es verdad. La esperanza cristiana o la certeza cristiana es creer en Dios en contra de todo el mundo, en contra de lo lógico, en contra de la corriente, en contra de los pensamientos, en contra de todas las cosas, porque tenemos nuestra certeza y nuestra seguridad en la perfecta voluntad de Dios. Esa es nuestra confianza. Nosotros no creemos en lo improbable del azar. Sabemos que hay un destino, sabemos que hay un Dios, y sabemos que si verdaderamente nos guardamos, el Señor tiene un propósito en cada cosa que sucede. No hay el tal azar. Si seguimos a un Dios que aun y cuando nunca hayamos oído su voz audible, creemos en un Cristo a cual cara nosotros jamás hemos visto, lo hacemos porque nuestra fe tiene una realidad, una sustancia, una certeza de que esto es inamovible, porque Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Moisés asumió una posición de esperanza mesiánica y se olvidó de las cosas, de todas aquellas cosas materiales que pudieron haberle tocado, y se dispuso a trabajar para el Señor, a servirle a Dios. Él no vio esta promesa que fue cumplida más de 1400 años después. Sadrac, Mesac y Abednego se enfrentaron con la elección de obedecer a Nabucodonosor, a quien habían visto muy bien, o a un Dios que nunca habían visto. Sin dudarlo, eligieron obedecer a Dios. La respuesta natural de un hombre es confiar en todos sus sentidos físicos, poner su confianza en las cosas que puede ver, que puede oír, que puede saborear. Esa es la naturaleza del hombre. Pero el hombre de Dios pone su confianza en algo que es más durable y más confiable que cualquier cosa que pudieran ser percibido por medio de nuestros sentidos.
nuestros sentidos nos pueden mentir, nos pueden engañar. Dios no puede mentir. Un filósofo que vivió cientos de años antes de que naciera Cristo, dijo que el fin principal de la vida es el placer. Y todos pensaron que él era un hediondista, es alguien que se ama a sí mismo y que busca siempre el placer. Pero él hablaba de un placer que no podía vislumbrarse en ese momento. El placer final hablaba no de una gratificación personal, él hablaba de un futuro. Sostenía que debíamos de buscar esa gratificación postrera, la última, y para ello teníamos que hacer el esfuerzo de seguir adelante. Esa nos traería más satisfacción, entendiendo que esa es la manera correcta sobre la cual nosotros debemos de ser guiados y conformados. Los cristianos no somos masoquistas, no nos gusta el dolor, todo lo contrario. Nosotros buscamos y sabemos que tenemos que padecer porque confiamos que al final de los tiempos nuestra recompensa será mejor que los padecimientos que podamos haber tenido en este mundo. Esa es la confianza, esa es la certeza. Vivimos ante la certeza de que cualquier incomodidad o dolor que podamos soportar por el amor a Cristo en esta tierra será compensado en la eternidad y traerá un placer que no podemos imaginar. Ese cuadro, no sé si le ha tocado ver, dice Llegando al cielo, no sé cómo se llama, donde está una muchacha que parece que tratan de transmitir el mensaje que está llegando y que el Señor la está recibiendo. El rostro que le pintaron a esa persona es un rostro de una gratificación que no sé, o sea, se ve claramente la felicidad de decir, ya estoy aquí, ya llegué, se cumplió, alcancé. Bien decía el apóstol Pablo, me esfuerzo por llegar a la meta. Todas las personas del Antiguo Testamento murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo muy, muy de lejos, dice. Ellos vieron el cumplimiento de cada promesa de Dios con los ojos de la fe. Ellos creyeron, pero no lo vieron. Cuando tenemos nuestros ojos puestos en Dios, tenemos una visión infinitamente mejor que los ojos físicos. Ellos se aferraron a esa promesa como una realidad en sus vidas y como lo más cierto de nuestra existencia. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tenemos que tomar otra vez una definición para hablar de la convicción. De la palabra griega elegkos, quiere decir una prueba, una demostración de alguna proposición y luego una convicción sobre algo. Cuando se habla de una convicción sobre algo que no existe o que no se puede palpar, algo que no se ve. Este no se ve puede ser en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Y específicamente esta convicción de lo que no se ve se refiere a la frase de la existencia de nuestro Dios, del cielo y de las glorias prometidas que tiene en la resurrección de los muertos y en la vida eterna que ha prometido para nosotros. Convicción se refiere a una prueba.
Tanto seguridad como convicción, de las cuales hemos hablado de estas frases separadas, son unidas estrechamente, no es un significado diferente, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve es una realidad relacionada con la esperanza de los hechos presentes y futuros, la confianza en las promesas espirituales de Dios. La realidad física está sujeta a la realidad espiritual invisible. Es decir, la realidad física se conoce por medio de estos 5 sentidos, y esta no es eterna, sino pasajera. La realidad verdadera, la realidad eterna, no es visible y por lo tanto debe de ser abrazada por la fe, no por nuestra vista. Sin embargo, esta realidad es tan real, tan verdadera para todos los creyentes, que nos controla y que nos hace ordenar nuestras prioridades. Es una manifestación de nosotros de una manera externa, de una seguridad interna. La persona que vive por fe lo cree en verdad, cree en lo que dice, cree en lo que escucha, cree en lo que dice la bendita palabra. Su vida está entregada a lo que su mente y su espíritu están tan convencidos de que eso que está leyendo es cierto. Esa es la convicción. Y volvamos a hablar de Noé. Noé creyó verdaderamente en Dios. Él no podría haberse sumergido en esta titánica tarea tan exigente y tan ridícula para su tiempo si no hubiera tenido una fe absoluta. Si no hubiera confiado con esa certeza. Cuando Dios predijo la lluvia, jamás había llovido. No tenía ni idea de lo que era la lluvia. Tampoco tenía algún principio para construir la barca. Jamás había visto una barca. Entonces, Noé le creía a Dios y actuó conforme a las instrucciones que el Señor le había dado. Él tenía certeza y convicción. Él tenía una fe verdadera. Hebreos 11 narra una cantidad de héroes de la fe que fueron movidos al igual que Noé, que confiaron en cosas que son totalmente fuera del contexto, fuera del razonamiento, fuera del pensamiento humano, fuera de cualquier realidad. No es casualidad que en cada una de las circunstancias en las que vemos un milagro escrito en la palabra de Dios, siempre se hable de fe. Tu fe te ha salvado. Nunca he visto tanta fe. He aquí un hombre de fe. La construcción de esta arca que llevó a cabo Noé representaba su creencia interna de que esa lluvia algún día llegaría y que el plan de Dios era el apropiado para construir algo que le ayudaría a flotar y sobrevivir. Eso era lo que movía a Noé. Su fe estaba puesta en lo que Dios le había dicho, no en lo que podía ver a su alrededor, no en lo que él había experimentado. Él predicó durante 120 años y esperó en fe y construyó en fe. Un hombre natural no puede entender esta clase de fe de la cual le hablo hoy. Usted y yo vemos al invisible. Suena incongruente. Vemos al invisible. Hebreos 11:27, acompáñeme por favor.
Hebreos 11:27. ¿Está ahí? Por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, como viendo algo que no vemos, confiando en algo que no podemos palpar. Por eso la gente pregunta, bueno, pero ¿o siquiera lo conoces? No, pero yo creo en Él, creo que Él existe, Él da testimonio, Él se ha manifestado al hombre, ha mostrado su bondad para conmigo, ha tenido misericordia de mí. Yo puedo hablar, puedo testificar de su gracia, de su favor, puedo testificar que Él es real, aun cuando no lo haya visto. Esta convicción de la cual estamos hablando no es algo pasivo y estático, no, es algo activo. No es una actitud inamovible, sino una certeza vital que nos empuja como creyentes a alargar nuestra mano, por así decirlo, y agarrar estas realidades y aferrarnos a la esperanza en Cristo Jesús, como viendo al invisible. En Él, todas estas cosas son claras a nuestros ojos espirituales. Algunas realidades que encontramos en la palabra de Dios no se ven porque son puestas en el área espiritual. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, dice. Y esas no se ven. Esas no las va a poder traer en su bolsillo. Esas son las que Dios nos ha dado. Y son mejores que traer algo en su bolsillo. Otras de estas promesas están escritas a futuro. Porque dice que algún día veremos a nuestro Creador cara a cara. Y tendrán que pasar quizás algunos años, quizá muchos, para que verdaderamente podamos estar delante de nuestro Creador. Entonces tenemos que aplicar esa fe y esa certeza dentro de la gran convicción que tenemos. Todos los santos del Antiguo Testamento fueron aprobados por Dios, por haber vivido con una confianza audaz, con una confianza valiente a lo que Dios había dicho, firmes en el propósito que el Señor había puesto. Ellos dieron testimonio ante Dios y Él testificó de ellos, afirmando sus vidas en fe. Por la fe, dice en Hebreos 11, entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, por fe. Ese es el principio de la fe, que capta la realidad invisible y puede apreciarse en la confesión del creyente de que el creyente cree que Dios creó el mundo de esta manera. Y si usted le va y se acerca con alguien, ayer o antier platicábamos con mi hija y decía que un médico estaba dando referencia a que descendíamos del mono. Le dije, bueno, ella, yo no. Yo vengo de Dios. El Señor hizo el mundo y nos creó. Y yo creo eso, aun cuando no haya estado presente, aun cuando no me haya tocado vivirlo, aun cuando son incongruentes. Esa es mi fe y en eso me mantengo. Esta cita, la cual acabo de leerle, habla de un principio fundamental de la teología, el hecho de saber que Dios trajo a la existencia el orden de todo lo creado de la nada.
No había nada y el Señor, por medio de su palabra, creó todo. ¿Qué cree? Esa es fe, porque usted lo cree. Cuando llegamos a esta larga lista de personajes que se encuentran en el libro de los Hebreos 11, que marcharon a lo largo de toda la historia, hay un gran peligro para nosotros. Podemos razonar que esas personas son diferentes a usted y a mí. Al fin y al cabo, ellos están en la Biblia y usted y yo no. Así que claro, pudiéramos pensar que ellos fueron superiores. Sin embargo, eran hombres como usted o como yo. La gran diferencia pudiese ser es que ellos sí creyeron y sí confiaron en lo que el Señor les había dicho. Si pensamos que nosotros no creemos, luego no podemos lograr tales hazañas, quizá nos estemos equivocando. Esto de ser cristiano, expresa C.S. Lewis, es llamar a los cristianos que están en luchas, a veces en fracasos, a vivir con denuedo conforme a la fe. Le repito, el propósito es llamar a los cristianos que están en luchas y muchas veces en fracasos a vivir con denuedo conforme a la ley, conforme a la fe, Se nos pide que salgamos del camino del mundo y que pasemos a la historia ocupando nuestro lugar en un acto en el que Dios pasa lista a todos los fieles. Por supuesto que somos inadecuados para tal tarea, pero también lo eran los otros, aquellos que fueron llamados, dando pruebas de gracia y de favor de Dios, sosteniéndolos en su fe. Quiero cerrar de esta manera. ¿Incapacitados? Sí. Pero es el acto de fe en el cual nosotros nos guardamos y nos sostenemos. La fe es la piedra angular en el cristianismo. Sin demostrar fe y confianza, no tenemos lugar para con Dios. Creemos en la existencia de un Dios por la fe. La mayoría de las personas tienen un concepto muy vago de lo que es Dios. Estas personas carecen de una verdadera fe. Necesitan tener una relación personal con Él. De esa manera, esa relación se formará eterna y conocerán al verdadero Dios. La fe nos puede fallar más de una vez. De hecho, la fe falla muchas veces en nosotros. Pero debido a que es un regalo que Dios nos ha dado, que Dios ha provisto para nosotros, Él siempre fortalecerá nuestras vidas. Él provee tiempos de dificultad, de lucha, para demostrar si nuestra fe es verdaderamente real y auténtica. Solo con el propósito de afilarla y de fortalecerla. Escribe el apóstol Santiago en su carta, Santiago 1, 2 y 4, que cuando seamos sometidos en diversas pruebas, nos presentemos con Él con sumo gozo. La prueba de nuestra fe produce perseverancia y nos madura, aportando la evidencia de que nuestra fe es real y verdadera. Por fe
El director de un programa para la juventud del centro de la ciudad atiende gran cantidad de adolescentes que se encuentran en el peligro. Por fe, un matrimonio misionero comparte el evangelio a los árabes musulmanes. Por fe, un hombre de negocios vive con integridad y franqueza de su relación con Cristo y es despedido por un jefe incrédulo. Por fe, un gerente financiero da 3/4 partes de sus ingresos a la obra de la iglesia, aplicando un tope de presupuesto en el nivel de la vida de su familia. Por fe, una vendedora exitosa renuncia a su cargo para inscribirse en un seminario, pues cree que Dios le ha llamado para el campo misionero. Por fe, la iglesia permanece firme aun cuando la audiencia sea reducida y parezca que la obra no crece. Todos ellos tienen una vida de fe, porque creen que Dios existe y que recompensará a aquellos que le buscan genuina y verdaderamente. Sin fe es imposible agradar a Dios, y todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Nuestros hermanos que se encuentran alrededor del mundo, que por la fe están viviendo muerte, persecución, están siendo ejecutados. Nosotros también somos llamados a vivir una vida de fe. Quizás no seamos ejecutados, pero quizás sí seamos desechados por alguien, relegados, señalados, burlas. ¿Qué más pueden hacer? No sé, usted dígame. Cierren las puertas, no quieren invitarte, pero somos llamados a vivir una vida de fe con esa convicción y esa certeza de en quién hemos confiado y su obra. Somos llamados a vivir una obra de fe, una vida de fe en nuestra vida familiar, laboral, académica, intelectual, social. Bajo todos los contextos se nos pide que desechemos el miedo y que vivamos de una manera audaz, confiando en Dios, confiando en ese Dios invisible. Su palabra es la recompensa que nosotros tenemos, el bálsamo a nuestra vida, el soporte que nosotros necesitamos. Aquel que vive una vida de fe, vive una vida íntegra. ¿Cómo viviríamos usted y yo si hoy creyéramos de la verdad, si creyéramos de verdad que Dios existe y que nos ama completamente y que tiene un destino para nosotros, que hace que este mundo, por maravilloso que le parezca, no tiene nada que ser comparado con un pedazo en el cielo? ¿Cómo viviríamos si creyéramos que esta verdad ¿Cómo viviríamos si verdaderamente creyéramos que a Dios le importan cada una de nuestras acciones y nuestras preocupaciones? Y que quiere recompensarnos si verdaderamente confiamos en Él. ¿Cómo viviríamos usted y yo frente a la oposición si creemos en Dios? Si verdaderamente consideramos que toda nuestra vida depende de Él. Usted me puede responder: sí, yo creo. Yo creo en verdad. Le creo con todo lo que tengo y con todo lo que hago. Déjeme decirle algo. Hay una diferencia en su vida si usted creyera y no creyera. Debe de haberla. ¿Habría mucha diferencia entre eso?
¿Cómo vive usted su vida y cómo vive la gente? ¿Cómo viviría su vida si usted no creyera? Esta es una pregunta muy crítica para todos nosotros. Si todo lo que yo soy, todo lo que tengo, difiere muy poco de mi vecino, el incrédulo, entonces quizás me he estado adaptando a este mundo. Quizás mis valores se han ido deteriorando y bajando. Quizás me estoy engañando a mí mismo cuando digo que no vivo para el mundo. Y sí estoy viviendo para él. Quizás he deteriorado o subajado los valores del reino. Mi vida debe de ser radicalmente diferente en cuanto a lo que yo hago, digo. Los valores del reino deben de estar sobre nuestra vida. Cuando vivo verdaderamente por fe, soy alguien a quien Dios puede dar testimonio de mí. Mi vida puede dar una muestra de que la fe verdaderamente funciona. Cuando nosotros logremos esto, cuando nuestro testimonio, cuando nuestro actuar, cuando nuestro caminar hable de esta vida de fe, entonces probablemente podamos ser llamados héroes de la fe. Pero necesitamos mostrar esto al mundo. No quiero hablar de los supercristianos, aquellos que han tomado a Dios como un medio de autorrealización o que profesan una fe que no los lleva ni a hacer ninguna reacción y que ante la menor situación desfallecen y mueren. Aquellos que buscan y huyen buscando la seguridad del consuelo en otras cosas. No quiero tampoco desecharle, ni tampoco quiero decirle que no somos capaces. La realidad es que como cristianos, la obra de Dios está sobre nuestras vidas y la fe del cual hemos sido dotados cada uno de nosotros debe de ir creciendo de tal manera que podamos dar ese testimonio a un mundo que no le conoce. Cierro de esta forma. Un matrimonio acababa de celebrar su aniversario número 10 y decidieron pasar este tiempo en un lugar. Debieron de tomar un avión. Cuando llegaron al lugar donde iban a aterrizar, sufrieron una tremenda nevada, de tal forma que el piloto no pudo aterrizar y tuvo que ser desviado a una pista cercana. Cuando llegaron a la pista cercana, le avisaron al piloto que había dejado de nevar en la parte donde verdaderamente tenían que aterrizar. El piloto avisa a la tripulación, avisa a los pasajeros que van a volver a despegar y que van a aterrizar ahora en la pista donde originalmente tendrían que aterrizar. Solo para llevarse la sorpresa de que mientras se trasladaban a esta pista, volvió la tormenta, pero ahora de una manera más fuerte. El piloto tomó la decisión que tenían que aterrizar. Con una visibilidad casi de cero, bajó el avión a través de esta tormenta, confiando en que podría hacerlo. Solo unas pequeñas luces alrededor de la pista podían distinguirla. Hábilmente pudo aterrizar el avión y todos llegaron con bien. El viaje del cristiano es un viaje a ciegas, pero es un viaje seguro. Él lleva el control de nuestras vidas. Él tiene el panel de control divino
Quizá la ceguera del pecado y la sabiduría naturalista de nuestro tiempo volteen implacablemente contra el parabrisas de nuestro progreso en la fe. Pero esta nos mantiene siempre en el rumbo firme para poder aterrizar, donde la palabra de Dios nos muestra que tenemos un destino prometido y que al igual que aquel piloto durante la tormenta que ha tomado la atrevida decisión de aterrizar el avión, puesto su confianza quizás en sus aparatos, así el cristiano va andando paso a paso, firme en el camino que el Creador le ha trazado, creyendo en lo imperceptible de nuestros ojos, pero aferrado a una fe verdadera. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Y vamos a darle gracias a nuestro Dios. ¿Por qué la fe? Porque es la fe la que nos sostiene, nos ayuda, nos da la capacidad de vencer los obstáculos que tenemos por delante. Padre, venimos delante de ti para pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados. Perdona nuestra incredulidad, Señor. Cuando no hemos creído, Señor, verdaderamente en lo que tú has puesto en tu bendita palabra. Ayúdanos a confiar verdaderamente, Señor, en ella. Porque no tenemos un Dios que se retracte o que no cumpla sus promesas. De hecho, tu palabra dice que todas las promesas tuyas son sí y amén. Ayúdanos a vivir una vida de fe con certeza de que a su tiempo tu palabra se cumplirá y que veremos el cumplimiento de cada una de estas promesas sobre nosotros. A vivir con esa firme convicción de que en ti esperamos, Señor, que no vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que hemos creído. Y creemos no porque haya tocado vernos, creemos porque tú lo has dicho, Señor. Porque por medio de tu palabra nos ha sido suficiente y con eso nos ha bastado. Es pues la fe, la seguridad y la confianza de lo que esperamos, plenamente convencidos de que las cosas que han sucedido, suceden y sucederán en nuestras vidas, son para nuestro bien. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Te bendecimos, Señor. Te rogamos, Dios, que tú seas fortaleciéndonos, ayudándonos, Señor, a hacer frente a todas las adversidades. Guarda la vida de mis hermanos, lleva con bien, Señor, a sus hogares. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.